Hoy vamos a tener la primera sesión que la he titulado Introducción a la Historia Medieval. ¿Ok? Hoy vamos a hacer nada más una pequeña introducción al tema eh, para tener un panorama general de lo que se va a tratar el curso y al mismo tiempo para hablar algunas cosas que aunque ya las he mencionado en el curso anterior, quise repetirlas en este porque son importantes, solo que voy a tratar de ser un poquito más breve. ¿Qué vamos a ver en esta clase del día de hoy, ¿verdad? En esta noche vamos a ver qué es la historia de la iglesia, por qué estudiamos la historia de la iglesia, vamos a hablar de las divisiones de la historia de la iglesia, vamos a hacer un breve repaso de la historia de la iglesia antigua. Sé que por lo menos dos de los estudiantes ya llevaron el curso de historia de la iglesia antigua, pero de ahí, primero fue hace 5 años y luego no todos los llevaron. Entonces es bueno como tener eh, hacer como un pequeño bosquejo, no va a ser muy amplio, pero por lo menos un pequeño bosquejo de lo que pasó en la historia de la iglesia antigua, que serían aproximadamente los primeros 500 años. Y por último vamos a cerrar con qué es la historia de la iglesia medieval. Por último voy a mencionar un poquito de la evaluación del curso, simplemente para aquellos que lo van a llevar con crédito. Sé que hay varios que están como oyentes y de hecho sería bueno que mientras que yo estoy exponiendo, usted tenga claro para preguntarles al final eh, si usted va a tomar el curso como oyente o lo va a tomar el curso con crédito. Es algo que usted debe decidir. ¿Qué implica tomar el curso con créditos? Bueno, que usted lo tomaría con todas las tareas. Usted solo puede escuchar y eso sería un oyente. O también puede hacer todas las tareas que implica el curso eh, y por ello recibiría crédito del seminario Farel. Vamos a empezar con qué es la historia de la iglesia. ¿Ok? Vamos a decir que es el estudio de los hechos relacionados con el desarrollo de la iglesia. Es en forma sencilla, ¿verdad? El estudio de los hechos relacionados con la iglesia. En general, eh, el estudio de la historia de la iglesia está relacionado en general con la historia mundial. Generalmente desde Occidente le damos un enfoque muy occidental y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Le damos un enfoque muy occidental. La mayoría de los libros de texto que tenemos, ¿verdad? Como el de Justo González, como el de Williston Walker, como el de La Tourette, bueno, prácticamente todos han sido escritos por historiadores occidentales, o por lo menos de este lado del mundo. Entonces, y hay que reconocer que siempre se le ha dado un enfoque muy occidental, ¿verdad? Como el cristianismo visto, eh, que primero, bueno, está bien, nació en Jerusalén, que esa es una parte oriental, de ahí expandió, pero generalmente al Imperio Romano. Entonces, casi que de Jerusalén saltamos a Roma y de Roma a, a toda la parte de Europa y de Europa nos concentramos más en Inglaterra y después a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, casi que es un estudio bastante occidentalizado, ¿verdad? Sí, en el libro de Justo González se menciona en uno de los capítulos, de hecho, unos capítulos que tienen que leer, los que lo van a leer como parte de sus tareas, que se llama de las iglesias disidentes, ¿verdad? Que habla, por ejemplo, de la iglesia copta y habla, eh, bueno, de otras iglesias, la iglesia armenia, que son más del área oriental, pero realmente no amplía mucho. O sea, hay que reconocer que tenemos toda una parte de la historia de la iglesia que se invisibiliza, ¿verdad? Que no hubo mucho escrito sobre ella o que no nos ha llegado. Eh, Entonces, bueno, vamos a decir que la historia de la iglesia es el estudio de la historia de la iglesia tal y como nos ha llegado hasta ahora, ¿verdad? Todos los hechos que tienen que ver con el desarrollo de la iglesia. También vamos a decir que son los hechos del Espíritu Santo a través de los siglos usando una iglesia llena de seres humanos pecadores. Eh, Podemos llamarle el tercer testamento,
¿verdad? Después del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, fue lo que pasó inmediatamente después de que se acaba Hechos, ¿verdad? Que empezamos a narrar ya la historia, ya no la historia como está en la Biblia, sino como fue registrada por otros autores, por la tradición, y los primeros historiadores cristianos recogieron esa tradición y la pusieron en un papel y es la forma eh, que nos ha llegado a nuestros días. Entonces vamos a decir que es el registro de la obra de Dios a través de su pueblo, a través de los siglos. Si quiero enfatizar, en medio de todo eso, los cristianos tenemos al Espíritu Santo y Dios ha estado trabajando a través de su pueblo que tiene el Espíritu Santo, pero también hay que reconocer que los seres humanos tenemos pecado y que también en muchas partes de la historia vamos a ver tan oscuras que muchas veces nos preguntamos, ¿eso es iglesia? Y es algo que nos vamos a preguntar muchas veces, pero tenemos que entender que todo fue un proceso eh, y que ha sido gradual el desarrollo de la iglesia. Vamos a continuar. Esto ya lo había mencionado en el primer curso que di, que fue Historia de la Iglesia Antigua. Voy a hacerlo breve para no repetir exactamente lo mismo que di hace 5 años. Era cuando di Historia de la Iglesia Antigua, pero es importante mencionar, aunque sea brevemente, por qué estudiamos la historia de la Iglesia Antigua. Dicho sea de paso, en el canal de Seminario Farel está grabada la primera conferencia que yo di del curso de Historia de la Iglesia Antigua. Ahí pueden buscarla en el canal de YouTube del Seminario Farel. Por si quieren repasar esto que voy a hablar, ahí lo hice un poquito más amplio, ahorita lo voy a hacer más breve, pero si usted quiere eh, ver la versión más larga, puede verla desde el canal de YouTube del Seminario Farel, que ahí está. Lo que voy a hacer es que ahora más tarde en el WhatsApp del grupo del curso voy a compartir exactamente el enlace de cuando Lester, que fue Lester el que lo grabó, es esa primera conferencia de historia de la iglesia antigua. Está como historia de la iglesia primitiva, eh, porque es otra forma de decírselo. Ahora, yendo al tema nuevamente, ¿por qué estudiar la historia de la iglesia? Número uno, porque el cristianismo es una fe histórica, o sea, el cristianismo se basa en una fe histórica, en un suceso histórico, que en palabras sencillas es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vamos a leer ese versículo. Quisiera que algún hermano lo lea para no solo yo hablar. Es Primera de Corintios 15, 12, 14. Para ahorrar tiempo yo lo he puesto en la pantalla, entonces pueden perfectamente leerlo de la pantalla. Entonces, alguno que me lo lea, por favor. Bueno, eh, sería, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ajá. Ese es lo que se basa, digamos, nuestra fe histórica. O sea, nuestra fe está basada en un hecho histórico. O sea, nosotros creemos que es un hecho histórico que Cristo murió en una cruz y creemos que es un hecho histórico que Cristo resucitó. Porque sencillamente, si no hay resurrección de los muertos, nuestra fe es vana. Entonces, por eso es importante la historia, porque nuestra fe eh, es un hecho histórico. El cristianismo es un hecho histórico. Ahora, ¿por qué también es importante estudiar la historia de la iglesia? Para conocer nuestros orígenes. ¿Cómo es que hemos llegado hasta ahora? Sea de la iglesia que usted pertenezca, sea presbiteriana, sea bautista, sea pentecostal, sea metodista, sea wesleyana, sea lo que sea, tiene una historia, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue que llegamos hasta ahora? ¿Cómo fue que se desarrolló la historia? Entonces, es bueno conocer nuestros orígenes. Luego, para comprender cómo se desarrolló la historia a través de los siglos.
sea, es importante entender cómo se desarrolló todo, o sea, porque la mayoría de cristianos no conocen realmente cómo fue ese proceso de desarrollo. Luego, para observar cómo los problemas de los cristianos eh, a través de los siglos son similares a los problemas de hoy. Por supuesto, los contextos han cambiado, pero muchos de los problemas tienen aplicación. Entonces, podemos aprender cómo hay similitud entre los problemas. Algo que yo decía en el curso anterior es que, por ejemplo, estamos en una época del resurgir del paganismo, que se parece mucho a cómo era el tiempo cuando inició el cristianismo, que era un periodo de paganismo. Cuando ahora estamos en un periodo de neopaganismo. O sea, estamos enfrentando problemas similares de contexto. Bueno, iba a haber toda una serie de cosas, no quiero ampliar mucho en eso, porque como les dije, lo había hecho en el curso anterior, pero por lo menos que usted tenga una idea general de por qué estudiamos historia. Luego, para animarnos a observar la soberanía de Dios a través de la historia. Dios es soberano hasta aquí de la iglesia. Hubo un movimiento que empezó, algunos dirían, con solo Jesús y sus apóstoles, ha perdurado por más de 2000 años. Entonces podemos ver cómo Dios ha sido soberano y fiel a través de la historia, tanto que nos ha llegado el cristianismo hasta ahora y se ha convertido en, y por mucho tiempo fue el movimiento más importante de toda la historia, tanto que los historiadores han dividido, por lo menos desde el lado occidental, las fechas antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a leer ese texto nuevamente. eh, Hechos 5, 38 al 39. Usted puede, voy a pedir que alguien lo lea desde, bueno, que lo lea ahí. Yo lo he puesto en la pantalla porque me parece que es una forma de ahorrar tiempo. Aparte que como estamos por Zoom, se vuelve bastante más gráfico que ustedes estén viendo el texto escrito ahí en la pantalla, pero también puede usted buscarlo en su Biblia. Y entonces, si alguno me lo quiere leer, por favor, Lo leo, hermano. adelante. Sí. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién se acuerda? Gamaliel fue. Exacto, fue Gamaliel, ¿verdad? Precisamente cuando estaba reunido el concilio de Jerusalén, bueno, estaba el concilio, voy a decirlo así, el concilio, el grupo, el Sanedrín, eh, después de que Pedro y Juan habían estado enseñando, entonces él da ese consejo. Él dijo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si esto es de los hombres, se desvanece, pero si es de Dios, no la podréis destruir. Tal vez seáis hallados luchando contra Dios. Es interesante que hasta ahora, hasta la fecha, nadie ha podido destruir el cristianismo o la iglesia. Se ha mantenido hasta ahora, lo que nos muestra cómo Dios en su soberanía ha preservado y protegido a su iglesia, porque es parte de su plan soberano de redención. Ahora, ¿qué más? Para obtener un panorama correcto sobre cómo Dios ha formado la iglesia, ya que muchas veces tenemos huecos, de hecho lo escribí así, tenemos huecos entre comillas, o sea, o una comprensión incorrecta. ¿Ok? Esto ya lo he explicado hace 5 años que dicté el curso, pero quiero volverlo a explicar porque esto me parece importante, porque es algo que muchas veces cometemos
el mismo error. O sea, los cristianos muchas veces tienen una visión errada de la historia de la iglesia. Hace 5 años, bueno, además de lo que voy a explicar ahora, también expliqué una posición que se llama el lamarquismo. Esta vez no lo voy a hacer, pero básicamente el lamarquismo es una posición que dice que Dios tuvo un remanente y puede ponerle nombre puntual a cada uno de esos remanentes que mantuvo la fe, ¿verdad? Y que culmina en un grupo de bautistas. Eh, Como yo dije hace 5 años, es una posición de algunas de las iglesias bautistas, eh, pero es un porcentaje muy pequeño. Digamos, las iglesias bautistas que son de corriente lamarquista son pequeñas. Recordemos que en Costa Rica, por ejemplo, hay más de 400 iglesias bautistas. Eh, Quizás de esas 400, como unas 30 tienen esa posición. Pero más importante que esto, que si quieren, ven la conferencia que di hace 5 años sobre historia de la iglesia antigua, más importante que eso, la posición católica romana, que es casi que la percepción en que muchos cristianos en las iglesias perciben la historia de la iglesia. Y se las voy a poner en este gráfico que ahí les puse en la pantalla. Vamos a estar viendo varios gráficos. Yo creo que los gráficos ayudan a entender. Si ven ahí la bola azul, la bolita azul, dice 33, ¿verdad? Es el 33 después de Cristo. Creemos, bueno, se dice que la historia de la iglesia precisamente inicia en el 33 con el Pentecostés. Ese es el punto de partida. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces creemos que del 33 hasta el 1517, ¿verdad? Que es donde puse ahí la bolita verde, que vino la Reforma, lo que existía era la Iglesia Católica Romana. Y que fue hasta la Reforma, y ustedes ahí ven una línea diagonal, que surgieron las iglesias, llamémosle protestantes. Voy a ponerle ese nombre eh, con la Reforma. O sea, todo lo que llamamos iglesias evangélicas, iglesias protestantes, bueno, aunque para algunos hay una diferencia entre iglesia reformada e iglesia evangélica. En general vamos a decir iglesias evangélicas y protestantes, dejándonos de pequeños detalles, ¿verdad? Con respecto a los nombres. Entonces, vamos a decir todo este grupo que salió posterior a la Reforma. Entonces, ¿cuál es el problema con esa percepción de la historia? O sea, creemos que realmente como iglesia nacimos en el 1517. Y eso no es cierto. La iglesia de Cristo nació desde el Pentecostés. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que enseñan en los colegios, en las secundarias. Estoy pensando que también tengo personas que nos escuchan desde México. En Costa Rica le decimos colegio a la secundaria. Normalmente si yo en Costa Rica uso la palabra colegio, todos entienden que me estoy refiriendo a séptimo grado, octavo, noveno, décimo, undécimo y a veces duodécimo si es un colegio vocacional. Todos me están entendiendo. Allá los hermanos que me están escuchando en México, pues sí, en la secundaria y en la prepa, ¿verdad? Que sería la forma en que ellos dividen los 6 años posteriores a la escuela primaria. Esto es lo que enseñan. ¿Por qué? Porque Latinoamérica en general fueron naciones católicas. Entonces, hasta en la escuela, en colegio, nos enseñan esto. ¿Ok? Como si la historia hubiera sido así, como que si las iglesias protestantes salimos de la iglesia católica romana. Como que si desde el principio del 33 hasta ahora la iglesia católica hubiera sido un movimiento que nunca ha variado, que siempre ha existido y que los que nos salimos de ese movimiento fueron las iglesias protestantes.
Tanto que ellos nos llaman hermanos separados. Bueno, a partir del Concilio Vaticano. Entonces, porque antes de eso, ¿verdad? En Trento nos habían declarado apóstatas, en el Concilio de Trento, ¿verdad? Que eso es posterior a la Reforma, precisamente en el periodo de Contrarreforma. Entonces, esta es una visión, una comprensión incorrecta de la historia y que muchas de los cristianos, inclusive puede que algunos de los que están escuchando ahora tengan una perspectiva parecida de la historia. O puede que no, que usted sea un pastor que ha estudiado la historia, entiende que esto no es así, pero no necesariamente las ovejas que usted atiende, o si usted es un líder en una iglesia, no necesariamente aquellos que están a su cargo tienen una visión correcta de la historia, sino que tienen esta visión de la historia. Ahora, esa es la incorrecta, pongamos la correcta. ¿Ok? ¿Ven el gráfico? Sí. Ok, este sería el gráfico de la comprensión correcta de la historia, en contraste con, vamos a decir, una versión más católica romana que la que nos han enseñado. Ok, vamos a decir, bueno, la iglesia comenzó en el 33. Llega un momento en la historia donde empieza a desviarse de la ortodoxia. Poco a poco, poco a poco. No necesariamente los teólogos, sino porque la iglesia no está formada por teólogos, ¿verdad? Los teólogos también fueron los que entraron en las discusiones más teóricas, pero no, hay gente que era granjero, que era, o sea, todo tipo de personas, gobernantes, eh, que fueron parte de la iglesia. Entonces, poco a poco, tanto en el pueblo como en el clero, ¿verdad? Con clero me refiero a los obispos, los sacerdotes, como usted quiera llamarles, los líderes de la iglesia, llamámosle líderes para ser más generales, empezaron muchos a desviarse poco a poco a poco. Y usted ve que ahora, en vez de poner la iglesia católica romana, puse ahí en el centro, iglesia verdadera. Porque siempre ahí se mantuvo la iglesia verdadera. Y vean que hay una parte ahí punteada, donde básicamente yo lo que quiero decir con esa parte punteada es que ahí estuvo la iglesia. Que aún en medio de todas esas desviaciones, había una iglesia pura, había una serie de personas que se mantenían en la fe ortodoxa, en la fe correcta, sin desviaciones. Algunos un poquito desviados, otros menos desviados, algunos muy desviados y otros que se mantuvieron ortodoxos. Pero es todo un proceso histórico, o sea, eso no es algo que pasó de la noche a la mañana, hasta que 1517, ¿verdad? Que es cuando Martín Lutero pegó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, se dio la Reforma. Y regresamos a la sola escritura. ¿Ok? Entonces, realmente nosotros somos parte de toda la historia del 33. O sea, no es que nuestra historia empieza a partir de la Reforma. Nuestra historia empieza desde antes, desde el 33. De hecho, algo que voy a decir, el gran defensor de la ortodoxia fue Roma, los primeros siglos. O sea, los primeros siglos. O sea, ¿quién fue el gran defensor? Por ejemplo, el credo de Nicea. ¿Quién era el gran defensor de Atanasio? Siempre fue Roma. Aunque sabemos que Atanasio era de Alejandría, el que lo apoyaba siempre fueron más bien los obispos occidentales, donde su máxima autoridad era
era Roma. Entonces hay que entender que por mucho tiempo hubo una iglesia cristiana ortodoxa y que las desviaciones empezaron después. Poco a poco. Lester, Jaime, ajá. No sé cómo quieres hacer, digamos, si habría preguntas de los estudiantes. Yo tengo ahorita ajá, una en el chat. ajá. No sé si vos estás Y viéndolo. avísame cuando hay preguntas. Ajá. Ok, y es Haz más, una tengo cosa, Lester. Ujú. tengo, Haz una digamos, cosa, Lester. Cuando haya preguntas, tú me levantas la mano. Entonces yo sé que te tengo que dar palabra. ¿Está bien? ok, está bien. Que yo haga Ahorita, una pausa. Ujú, ok. Entonces, ahorita hay una pregunta y hay una mano levantada de un ujú. estudiante. Entonces, Démosle. ok. Bueno, voy a decir la de Aldi. Sí, tal vez Aldi después podría comentar. Él dice, siempre dije que iglesias protestantes son de la Reforma y las iglesias evangélicas son de las modernas. ¿No es así? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a meternos en ese tema. Vean que es una cuestión más de términos, ¿ok? Realmente, ¿qué es una iglesia evangélica? ¿Ok? ¿Qué es una iglesia evangélica? O sea, la palabra evangélica es porque proclamamos el evangelio. Entonces, ¿acaso las iglesias de la Reforma no proclaman el evangelio? Entonces, sí, si nos ponemos a veces a hilar muy fino con el uso de las palabras que les dan las personas a las expresiones, sí, en cierto sentido, las iglesias protestantes se les llama a las que han salido de la Reforma. Inclusive algunos bautistas podrían decir que ellos no son protestantes, ¿verdad? Porque ellos no salieron de la Reforma, sino que siempre han estado, ¿verdad? Como la línea lamarquista. Pero en todo caso, podemos usar la expresión iglesia evangélica para englobarlos a todos, entendiendo que somos las iglesias que proclamamos el verdadero evangelio, que creemos y proclamamos el verdadero evangelio. Entonces, en ese sentido, las iglesias reformadas y presbiterianas somos iglesias evangélicas. ¿Qué es lo que pasa? También hay otra eh, connotación de la palabra, porque las palabras tienen denotaciones, que es el significado original, y tiene connotaciones, que es el significado que se le da a través del tiempo, porque entonces algo puede significar varias cosas diferentes. Entonces sí, digamos que en la denotación original las iglesias protestantes se estaba refiriendo particularmente a las que habían salido de la Reforma y generalmente se les identifica con las iglesias, lo que llamamos las iglesias históricas, que es otra forma de decirles. Pero en el fondo también, o sea, si vemos la palabra protestante eh, como una persona que está en contra de lo que cree esa iglesia católica, en cierto sentido también las iglesias evangélicas son protestantes. Entonces a veces tenemos que dejarnos de usar los términos tan finos. O sea, yo creo que perfectamente a todas las iglesias cristianas que creemos en el evangelio y proclamamos el evangelio, podemos llamarlas iglesias evangélicas, porque creemos y proclamamos el evangelio. Y en cierto sentido, a todas las iglesias eh, que protestan ante el catolicismo romano y creen que es una iglesia apóstata, podemos llamarlas iglesias protestantes, en cierto sentido. Espero haber respondido la pregunta. Ya. Tenemos una mano levantada de Luis Cel. Entonces, si quiere Luis, puedes. Ok, buenas noches. Sí, la pregunta va en este sentido, un comentario muy breve y una pregunta, que el término protestante en efecto se deriva, fue acuñado realmente por Roma a partir de un escrito en donde se emplea el término, en donde se habla de que se protesta o protestamos, y entonces en la respuesta, pues Roma empieza a emplear el término protestante para referirse a aquellos que habían
levantado la voz en Alemania. Esto siempre ha sido como una tendencia a establecer una diferencia entre nosotros y los otros. Y a los otros siempre ponerlos en términos negativos. El que protesta, negativo. El hermano que se separa, negativo. Y de ahí vienen entonces los términos protestante y hermanos separados. Expresados en términos negativos, ¿verdad? Que siempre Sí, es una... inferior. Y por otro lado, tal vez la pregunta de fondo, de hecho este comentario es que dentro de esa iglesia verdadera que aparece en línea punteada, que esa es una parte de historia bastante larga y muy importante porque en términos de la continuidad de aquella iglesia sobre la cual no iba a prevalecer el mal. Aparecen muchas expresiones que nosotros no podemos calificar o que tienen siempre error, como toda obra que el ser humano lleva a cabo por su cuenta. Es el caso de los valdenses, los lorardos, albigenses, los cátaros, y uno podría citar tal vez algunos remanentes que los bautistas reclaman como suyos históricamente. Pero efectivamente estos grupos no son de la Iglesia Católica Romana y pareciera que fueron como esfuerzos de la gente por mantenerse separados de lo que sentían que estaba corrupto. Entonces, no estoy haciendo una apología de estos grupos, porque realmente desde el punto de vista teológico tenían sus dificultades, pero al mismo tiempo resultan ser grupos que son poco estudiados. Entonces, la pregunta es que si como parte de la historia de la iglesia deberíamos tomar en cuenta estos grupos, y esa es la pregunta. Sí, claro que hay que estudiar diferentes grupos. De hecho, sí, se estudian a veces muy brevemente. Es igual, hermano, aquí, ¿qué es lo que pasa? Nuestra percepción de la iglesia, como yo lo dije ahora, a veces es demasiado europea. ¿Qué es lo que pasa? Realmente no sabemos mucho. O sea, del año 33 hasta más o menos el 800, ¿verdad? Que aproximadamente, ¿verdad? Que fue ya cuando el Islam asestó el golpe más fuerte a la iglesia en Asia. Hubo un montón de cristianos en Asia, o sea, y en África. Y eso muchas veces la historia lo invisibiliza mucho. O sea, nosotros no sabemos hasta qué punto hubo iglesia verdadera y no lo conocemos sencillamente porque los libros de la historia no le ponen nombre o no lo narran. ¿Con quién compartió el evangelio Felipe? Con un etíope. Significa que en una parte de África había llegado el evangelio. Pero ¿cuánto se narra de esa historia? Los historiadores prácticamente no narran nada, ¿okay?, sobre esa obra. De hecho, la gran mayoría de la historia que tenemos nos llega occidental. De hecho, de los primeros siglos, mucha se toma del libro de Eusebio de Cesarea, que es, dicho sea de paso, son 10 tomos y se llama Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Entonces sí, esa parte la conocemos. Pero, por ejemplo, cómo se desarrolló la historia de la iglesia en África o los diversos grupos que hubieron en Asia, porque sí, la tradición dice que llegó el evangelio a la India, por ejemplo, a través de Tomás, ¿verdad? El apóstol. Se dice que llegó hasta China. Ahora, ¿cuánto se sabe de esos cristianos chinos de los primeros siglos? Realmente de la historia de la iglesia en China, casi que conocemos ya después cuando nacieron las misiones modernas. Pero lo que fue antes de eso, prácticamente no conocemos mucho. Entonces sí, lo que pasa es eso. O sea, primero que nuestra visión de la iglesia siempre ha sido muy occidentalizada, ¿verdad? Nuestra visión de la historia de la iglesia está muy occidentalizada. Nos narran los hechos que sucedieron en Occidente, invisibilizando los que pasaron en África, los que empezaron en Asia. Entonces sí, va a haber un montón de movimientos donde hubo iglesia verdadera,
donde casi no conocemos. Por eso yo puse ahí los puntos suspensivos. En parte porque muchos de esos movimientos sí, se les han puesto nombre, pero otros no tienen nombre. Y yo creo que Dios sí, en su soberanía, siempre preservó a cristianos genuinos, que tal vez no les interesaba tanto la teología, pero que en sí tenían una fe cristiana en el Evangelio y que creían, ¿verdad? En ese Dios verdadero, en esa obra de Cristo en la cruz, y que realmente eran creyentes y que cuando estemos en la gloria todos vamos a poder conocerlos, pero que realmente muchos de estos son sencillamente invisibles, ¿verdad? Ante nuestros ojos. ¿Ok? ¿Estamos? De hecho, había un misionero que había estado en China que decía que había más cristianos al oriente de Damasco que al occidente de Damasco. Ah, lo cual para mí es una frase un poco sorprendente, ¿verdad? Decir que en cierta época, ¿verdad? Alrededor del 800, que había más cristianos del lado oriental que del lado occidental. ¿Por qué? Porque nuestra historia casi que se refiere más a la parte occidental. Lo que conocemos como historia de la iglesia, casi todo es occidentalizado. Okay. Continúo. No hay más preguntas y no voy a continuar. Okay, ahí Lester me avisa cuando hay más preguntas. Ok, vean. Ya terminamos este gráfico, creo que quedó claro entonces, que realmente iglesia siempre hemos sido, o sea, somos parte de la iglesia cristiana desde el 33 y realmente las desviaciones, aunque empezaron antes del periodo de persecución, principalmente en los cristianos que se reunían, eh, no sé, popularmente en las catacumbas, etcétera, que realmente esas desviaciones fueron poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. O sea, no fueron de una vez, sino que todo fue un proceso histórico donde fueron surgiendo las diferentes herejías, ¿verdad? Pero sí, nosotros somos parte de esa misma iglesia. Nosotros no salimos de Roma, más bien regresamos al camino. Pero no salimos de Roma. Ok. Ahí estaba leyendo, bueno, en esa diapositiva, yo por el segundo punto, pasamos al tercer punto para ubicarlos. Okay, ya leímos los dos primeros puntos, vamos con el tercero. Para observar que las diferencias doctrinales surgieron de un contexto. Okay. Todo tiene su contexto, o sea, cada división, cada diferencia, todo tuvo un contexto y a veces, como olvidamos ese contexto histórico, sencillamente enfatizamos las diferencias. Ahora, en el siglo XXI, simplemente vemos que hay diferencias entre las iglesias, pero no todo tuvo su contexto y eso es muy importante y usted se da cuenta, ya entendí, por razón somos diferentes a este grupo por esto y por esto y por esto, es porque a ellos les pasó esto. Sí, todo tiene que ver con eventos y a veces al no conocer esos eventos entramos en discusiones eh, sin sentido con gente de otras denominaciones cuando cada uno tiene su contexto y cada uno nació en una tradición. ¿Qué más? Para evitar cometer los mismos errores del pasado. ¿Okay? Aunque hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Bueno, en ciertos sentidos sí podemos aprender. O sea, ¿qué errores hubieron? Podemos leer los errores que se cometieron y tratar de no cometerlos. Ok, vamos a un siguiente punto. Lester, todos quedamos en que me avisas cuando hay preguntas en el chat o cuando alguien tiene la mano levantada. ¿Ok? Sí. Ahora quiero que vean este pequeño gráfico. ¿Ok? Donde vamos a hablar de divisiones de la historia de la iglesia. ¿Ok?
para que usted tenga una idea más o menos de cómo se divide la historia de la iglesia. Primero, esa primera parte que he puesto color rojo, del 33 después de Cristo, que sería el Pentecostés, hasta el año 476 después de Cristo, que fue la caída del Imperio Romano de Occidente, se le llama, bueno, la historia de la iglesia antigua, muchas veces se le llama la historia de la iglesia primitiva. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en el primer curso hace 5 años, ese periodo. Luego, a partir del 476, que nuevamente dije, fue cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, básicamente la caída de Roma. ¿Por qué se le llama Imperio Romano de Occidente? Porque básicamente queda otro emperador en Oriente, en Constantinopla, bueno, que antes se llamaba Bizancio, y que sería en lo que hoy sería Estambul, en Turquía, para que usted se dé una idea más o menos de dónde es Constantinopla, por si no conoce el dato. ¿Okay? Entonces, de la caída del Imperio Romano Occidente a la caída de Constantinopla, que sería la caída del Imperio Romano de Oriente, es lo que llamamos historia de la Iglesia medieval y lo que se va a ver en este año, ¿okay? En este curso, perdón, que sería del 476 al 1453, que sería toda esa parte color negra. Vean que a la par puse ahí en color verde, en una bolita color verde, 1517, que es la Reforma. De hecho, hay gente que dice que la historia de la Iglesia medieval termina en la caída de Constantinopla y hay otros teóricos, historiadores que dicen que 1517 con la Reforma. A partir de esa época hasta nuestros días se le puede decir que es la historia de la Iglesia reformada y la historia de la Iglesia moderna, así en palabras simples. Más que todo como lo han visto los historiadores cristianos, ¿verdad? Los que escriben los libros de historia de la Iglesia. Quizás esta división sería vista diferente desde un historiador de la historia secular, ¿verdad? De la historia secular mundial, ¿verdad? Generalmente lo han dividido un poquito distinto, pero en general así lo hemos visto, lo vemos nosotros, ¿verdad? La mayoría de cristianos, ¿verdad? Teólogos cristianos. No voy a decir que historiadores cristianos, pero sí, digamos, los historiadores cristianos que escribieron libros, que yo sí creo que, por ejemplo, Augusto González, Kenneth Latourette, ¿quién más? Bueno, estos son realmente historiadores cristianos, ¿verdad? Entonces, más o menos esto para que tengan una idea de qué es lo que vamos a estudiar. O sea, es importante que usted entienda qué periodo más o menos abarca la historia de la iglesia. Una forma muy sencilla de verla es redondear. Decir que los primeros 500 años es la historia de la iglesia antigua. Que los dos grupos de 500 años posteriores, o sea, 1000 años posteriores, es la iglesia medieval. Y que los últimos 500 años es la historia reformada y moderna. Entonces, muchos teólogos van a hacerlo de esa manera. Van a preferir hacer la división de esa manera, ¿verdad? Verla en forma aproximada porque es mucho más fácil de comprender. Inclusive, si usted se lo enseña a ovejitas en la iglesia. ¿Ok? Vean, antes de ya entrar a qué es la historia, lo vamos a definir por el día de hoy. Quiero hacer un breve repaso de la historia de la iglesia antigua. ¿Ok? Me parece importante, porque primero, no todos han llevado el curso de historia de la iglesia antigua. De hecho, creo que solo como 2 o 3 personas de los que, si contamos a Lester, son 3 prácticamente. Creo que a los que están escuchando ahorita, después me corregirán si hay algún otro más. Segundo, es bueno hacer un repaso, ¿okay? De lo que pasó. Entonces, esto que les puse aquí es la
Un gráfico de la historia de la iglesia antigua lo hice yo, en teoría. O sea, estos gráficos que les he presentado no los he sacado ni todos los hice yo, ¿ok? Esto es importante, o sea, no los van a encontrar en ningún libro. De hecho, luego lo que puedo hacer es en el WhatsApp también pasarles las presentaciones, que después de que ya la vimos, por si alguno la quiere. Lester, por favor, recuérdame. ¿Está bien? Ok. Apúntamelo por ahí. Recordar el YouTube de la iglesia, bueno, el video de la primera conferencia que ahora lo recomendé y recordar las presentaciones. Ese par, ahí quiero que Lester los apunte y me haga de secretario y me los recuerde. ¿Ok? Eh, entonces, vamos a hacer un súper breve repaso de lo que fue la historia antigua. Solo lo voy a hacer con este gráfico. Entonces, vamos a empezar ahí con la bolita color azul, que es el 33. O sea, siempre entendemos que la iglesia comenzó en el 33. ¿Ok? Del 33, que fue el Pentecostés, aproximadamente el 95, que es la bolita como color rosado, ¿verdad? Que, vean que tiene el símbolo de aproximado. Aproximadamente en el 95 fue la muerte de Juan. Ese se le conoce como ese periodo, ese pequeño periodo dentro de la historia de la iglesia antigua se le conoce como la iglesia apostólica. ¿Qué significaría la iglesia apostólica? El tiempo que vivieron los apóstoles. La iglesia apostólica es la iglesia de los apóstoles. Entonces sería desde o sea, toda la historia de lo que pasó con los apóstoles hasta que murió el último apóstol en morir, ¿verdad? Que fue Juan, que era el más jovencito de todos los apóstoles. ¿Ok? Entonces, ese pequeño periodo se les llamó la iglesia apostólica. ¿Ok? También se usa mucho la expresión iglesia perseguida, que es lo que vamos a ver. Ahí en la bolita color verde, ven que dice 64. En el 64 después de Cristo fue la primera de las persecuciones del periodo de persecución, que fue la persecución de Nerón, ¿verdad? Del emperador Nerón, hasta la última persecución, que fue, bueno, terminó realmente en el 311, pero ahí yo puse como punto final el edicto de Milán, que fue 2 años después, que fue en el 313 por Constantino. Pero en todo caso, las persecuciones fueron del 64 hasta el 311. Realmente lo que paró eso oficialmente fue el edicto, primero el edicto de tolerancia de Nicomedia, que fue en el 311, y luego el edicto de Milán, que fue en el 313, que tal vez es uno de los edictos más importantes de la historia y es algo que usted tiene que manejar como teólogo, ¿verdad? Los que están escuchando que son teólogos o están estudiando teología, es importante esa fecha del 313, que fue el edicto de Milán. Entonces, del 64 al 311, 313 se les llama el periodo de la iglesia perseguida. Quiero ir a los rollos que puse de color amarillo, azul y verde. ¿Los ven ahí? Debajo de donde dice iglesia perseguida, vamos a esos rollos. Esos rollos lo que quise simbolizar fue lo que fue escrito. ¿Ok? Entonces, vean que lo primero fueron los padres apostólicos. ¿A quienes se les conoce como los padres apostólicos? A los inmediatos sucesores de los apóstoles, o sea, los discípulos de los apóstoles. Entre ellos, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía. Bueno, todo este grupo de personas se les conoce como los padres apostólicos, que fueron los inmediatos sucesores de los apóstoles. Lo que ellos escribieron fue más pastoral. Esto es importante. Ellos se dedicaron más a escribir en forma pastoral. Eh, Más que otra cosa fue pastoral. No fue teológico, no fue apologético, fue pastoral. O sea, su enfoque fue más pastoral. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en persecución. ¿Qué era lo que necesitaban al inicio de las persecuciones? Apoyo, aliento.
Entonces, por eso su tono es más pastoral que otra cosa. Luego surgen los apologistas, principalmente en el segundo siglo, aunque también a los polemistas se les llama apologistas, en particular a los apologistas del segundo siglo, a los escritores del segundo siglo, se les llama los apologistas, ¿ok? Estos lo que hicieron fue defender la fe. ¿Contra quién? Bueno, contra las primeras cosas que surgieron, que precisamente fueron ebionitas, que en el fondo son judaizantes. O sea, esos son los mismos judaizantes que ya aparecen en el Nuevo Testamento, los ebionitas. Así de sencillo. La gente que creía que además de la fe, tenían que cumplir con la ley, ¿verdad? Entonces eran judaizantes. ¿Contra quién más? Contra judíos, contra paganos. Vean que contra los que escribían, era, no era contra otros cristianos, sino que el tono era defenderse contra las amenazas de afuera, que generalmente venían de los judíos y de los paganos. ¿Okay? Entonces, con ese tono es que escriben los apologistas. Ya los polemistas empiezan a escribir también. Ya no solo contra paganos y contra judíos, sino con ciertas herejías, que ya, por ejemplo, un gnosticismo cristiano. El gnosticismo era una de las herejías que había surgido. Realmente el gnosticismo existe desde antes de Cristo, ¿ok? Pero cuando entró el cristianismo empezó a mezclarse gnosticismo y cristianismo, y de ahí que hablemos de la herejía que se llama gnosticismo cristiano, ¿ok? Pero ya antes de Cristo ya existía un tipo de gnosticismo, que en el fondo ellos lo que creían era que se podía obtener un conocimiento oculto, por eso se llama gnosticismo, que viene de noxis, que significa conocimiento. Se escribe Gnosis, ¿ok? Tal vez Lester me lo escribes en el chat, esa palabra Gnosis, noxis, es la palabra de dónde deriva el gnosticismo. Entonces ya por ejemplo, Ireneo de León escribió un libro que se llama Contra las herejías, donde precisamente ataca al gnosticismo cristiano. Por eso entonces de ahí quise separarlo un poco los polemistas de los apologistas, porque ya estos polemistas empiezan a escribir un poquito contra algunas herejías, pero vean que son herejías que vienen más externas, no vienen de adentro. ¿Okay? Vean que todo este periodo fue un periodo de persecución. No era un tiempo para hacer teología. Era un tiempo de defenderse, de huir. Los obispos daban aliento y trataban de defenderse ante los emperadores, entonces, mucho de los escribió era en defensa del cristianismo. Entonces, todo ese periodo fue de persecución. Entonces, es importante entender esto, porque entonces el tono de lo escrito era o pastoral o apologético durante todo ese tiempo de iglesia perseguida. Poco fue doctrinal. Realmente lo doctrinal empieza después. Ya cuando se da el edicto de Milán, que precisamente es el edicto que da el emperador Constantino, donde declara a la iglesia como oficial del Estado, es que empieza a surgir, ¿verdad? Hasta la caída del Imperio Romano, lo que conocemos como la Iglesia Imperial. Precisamente ahí ya empieza a discutirse más cosas, ya ahí surge muchas de las herejías, como el arrianismo, el nestorianismo, o sea, toda una serie de herejías. Tal vez la que vale la pena rescatar un poco es el arrianismo,
que precisamente en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, que ahí lo puse en la bolita, que es como un color más o menos anaranjado, creo, que fue el concilio de Nicea, donde se redactó el credo de Nicea y se hizo la fórmula, prácticamente, digámosle, la fórmula trinitaria, porque el arrianismo lo que creía era que realmente, básicamente que Jesús era creado, ¿verdad? Que realmente no existía desde el principio como lo hacía el Padre. Entonces, esta era la posición del arrianismo. Entonces, nuestra fórmula trinitaria, tal y la conocemos, fue Nicea, el gran defensor de la doctrina trinitaria, tal y como la conocemos, fue Atanasio en ese momento. Y bueno, Atanasio tenía el apoyo del obispo de Roma. O sea que hay que entender que en esta época todavía el obispo de Roma era bastante ortodoxo. Todavía no tenía ninguna desviación doctrinal el obispo de Roma. Entonces, esto es importante. Lo que actualmente conocemos como papa en ese momento era bastante sano en esa época. Quizás uno de los obispos más sanos. ¿Ok? Pero para que nos demos una idea. ¿Ok? De hecho, quizás ahí en ese tiempo el que ejercía más presión más bien era el emperador romano, ¿verdad? Que era Constantino, que de hecho estuvo en el concilio de Nicea, el emperador. Fue prácticamente él el que lo convocó. Hay que ver que desde Occidente la mayoría de la iglesia era trinitaria, pero del lado oriental era arriana. Y de hecho los arrianos hicieron una gran obra misionera. Tanto que los bárbaros, ¿verdad? Que es algo que ya vamos a ver ahora que entremos a la historia medieval, las tribus bárbaras, que es como se les conocen, la mayoría o una cantidad de las tribus bárbaras eran arrianos. Ahora que mencionábamos que hay partes de la historia de la iglesia no narradas, por ejemplo, es muy interesante que hubo toda una obra misionera arriana, y que sencillamente no forma parte de nuestra historia de la iglesia porque primero fue del lado de Oriente y segundo fue de la posición que al final fue derrotada en el concilio de Nicea. Era de la posición considerada no ortodoxa. ¿Ok? Entonces sí, para que vean, a veces no se narra todo de la historia de la iglesia. ¿Ok? Durante ese tiempo era de iglesia imperial, ya sí, entonces nos sentamos a escribir más sobre teología y surgen los que se conocen como los padres nicenos y los padres postnicenos. Entre estos están lo que se conoce como los 4 grandes teólogos de Oriente y los 4 grandes teólogos de Occidente. Podemos mencionar algunos, ¿verdad? Agustín de Hipona, Jerónimo, Ambrosio, Juan Crisóstomo, bueno, y una serie de teólogos, ¿verdad? Que destacaron dentro de la historia de la iglesia, pero que es la historia de la iglesia antigua que se vio en un curso anterior, que ahorita solo estoy súper resumiendo, ¿ok? Creo que ya he prácticamente abarcado todo el resumen. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Preguntas en el chat, ni nadie tiene la manita levantada. ¿Ok? Jaime, Ajá. me están preguntando, Giovanni, que si esos teólogos que acaba de citar
se les puede acreditar el romanismo como suyos? Ok. Son interesantes esas preguntas. No, son... Ven, es muy interesante. Diga, Realmente los que bueno, podemos decir que fueron los primeros, digamos, el Papa como tal, ¿verdad? Que un poco el romanismo empieza un poco con el papado. Entonces, realmente el Papa como tal, casi que se puede decir y es algo que probablemente veremos en próximas sesiones, eh, empezó con dos personas en particular, o sea, con dos obispos de Roma en particular, que uno es, si no me equivoco, León I, y el otro me parece que es Gregorio, si no me equivoco, puedo estar equivocado, creo que es Gregorio 7, es que no me ayudan mucho los números. Sí, Gregorio el Grande. Ajá, Gregorio el Grande, que si no me equivoco es Gregorio 7, si no me corrigen, o sea, Gregorio VII. Ahora, ellos dos son los dos primeros. Ahora, realmente todos estos teólogos eh, escribieron, yo creo que son parte de la historia de la iglesia, ¿ok? Son parte de la historia de la iglesia cristiana, no precisamente católicos romanos, no. Eh, Ven que el catolicismo romano surge después, muchísimo más adelante. Ahora, a partir de esos dos teólogos que ya surge el papado, un poco como lo conocemos, o sea, a partir de esos dos. Antes de eso, no se puede decir que existiera realmente un catolicismo romano tan claro, ¿ok? Sin esa figura del papado como la conocemos hoy. Sí existían herejías y sí existían como las semillas. Entonces, no sé si Tertuliano había escrito que María era la madre de Dios, bueno, ahí hay una semillita al escribir esa frase teológica, una semillita de lo que luego se degeneraría en, en cierta herejía, digámoslo así. Entonces sí, poco a poco fueron surgiendo semillas de las falsas doctrinas. Entonces mucho de lo que escriben los padres no es correcto. Y algunos alegorizan en cantidades, ¿verdad? Entonces sí, son parte de nuestra historia, pero no necesariamente lo que escribieron fue correcto, ¿ok? Solo la Biblia es inspirada y solo la Biblia es infalible. Es como los teólogos de ahora, o sea, a mí me encanta escuchar a ciertos pastores y a ciertos teólogos, pero no todo lo que van a decir es correcto. Por ejemplo, a mí me encanta escuchar a John Piper, pero no todo lo que diga John Piper es correcto. ¿Sí o no? Son humanos, se pueden equivocar. Y va a haber cosas en la teología de John Piper que no estoy de acuerdo. Va a haber cosas en la teología de John MacArthur que no estoy de acuerdo. Bueno, y esos son más pastores que teólogos. Igual, va a haber, no sé, hay otros teólogos que a mí me gustan, no sé, que tal vez no les encuentro tantas faltas porque se parecen más a su teología. A mí me encanta R.C. Sproul y honestamente me cuesta encontrarle faltas, pero es porque se parece a su teología mucho a mi teología. Pero entonces, yo digo que todo escritor tiene su enfoque y va a haber momentos donde todo pastor, todo teólogo eh, puede decir algo que bíblicamente no es correcto y puede afirmar algo que bíblicamente no es correcto. ¿Por qué? Porque la única infalible es la palabra. Los intérpretes somos nosotros y somos nosotros que tenemos pecado los que podemos equivocarnos. No sé si contesté la pregunta del hermano o me fui por la tangente. Tengo varias preguntas. Ujú. Don Luis, tal vez esta es un poquito que puedas más rápida. Deben ser considerados otros historiadores como Orígenes, Eusebio, Flavio, Josefo.
Sí, Flavio Josefo es un historiador judío. Eh, Básicamente se puede decir que escribió de los primeros siglos, digamos. Eh, Eusebio de Cesarea es un historiador cristiano. Vamos, de hecho, mucha de la posición cristiana que tenemos es por medio de Eusebio que nos llega. De hecho, Eusebio es el que escribe que Constantino vio el Laborum, ¿verdad? Tuvo la visión del Laborum, eh, y que eso hizo que Constantino lo marcara en los escudos, ¿verdad? De sus soldados, y la famosa frase, ¿verdad? Con esta cruz vencerás, ¿verdad? Con esta imagen vencerás. Es por Eusebio que nos llega ese relato. Y sí, vamos a considerarlo uno de los primeros historiadores cristianos. Él mencionó varios nombres. Dijo Josefo, dijo Eusebio. ¿Quién más dijo? Orígenes. Bueno, y Orígenes de Alejandría. Lo que pasa es que era muy alegórico. Era como padre de la iglesia, es demasiado alegórico. Su teología es muy alegórica, pero vamos a decir que podemos usar. O sea, en los padres de la iglesia lo que tenemos que entender es que hay cosas que podemos usar y hay cosas que no debemos usar. ¿Ok? Examinarlo todo, retener lo bueno. Como dice Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 17, si no me equivoco. ¿Ok? Tengo un comentario de Harvin. Dice, uno puede probar varias cosas apelando a los padres de la iglesia. Por eso los reformados al final somos sola escritura, ¿verdad? Ujú. Lo que él pone. Y yo no sé si tal vez nuestro hermano Giovanni quisiera ver si Jaime, el profesor Jaime logró responder la pregunta. Giovanni. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están, Jaime? Muchísimas gracias por toda tu explicación. Tuve muchas dudas antes de entrar a este curso que has ido evacuando sin siquiera preguntar. Muchísimas gracias. Lo que te quería preguntar es que como generalmente cuando yo entablo alguna conversación con algún católico, ellos se escudan en que todas esas personas que usted mencionó pertenecen a la religión católica y para darle validez a su religión. Es decir, ellos se apropian de ellos. Ujú. ¿Y bajo qué manera o qué argumento podría tener yo para poder decirles, no señores, ellos son parte de la iglesia verdadera y no de la religión católica? Muchísimas gracias. Sí, son parte de la historia de la iglesia. Realmente se puede decir, ¿verdad? Si queremos poner una fecha al inicio del catolicismo como tal, para mí sería cuando inició el papado como tal, como lo conocemos, que sería a partir casi que empezó con León, ¿verdad? Con León primero, bueno, y Gregorio terminó de dar reforma. O sea, se puede decir que Gregorio 7. Entonces estamos hablando de un periodo pues, donde no existía el concepto de papa como tal, ya, sino que fue hasta ese momento donde empezaron a querer ya ellos darse supremacía, eh, utilizando hasta, no sé, documentos falsos, ¿verdad? Como la donación de Constantino, ¿verdad? Que luego se probó y eso sí está por escrito que es falso, ¿verdad? La famosa donación de Constantino, es decir, eh, era un documento falso que había dicho que Constantino como emperador había dejado ciertas cosas a la iglesia de Roma, ¿ok? Y eso sí se puede ver en la historia, que ese documento es falso y está comprobado que es un documento falso que hicieron para poder apoyar y darle poder a la iglesia romana, que no necesariamente los papas lo hicieron, sabían que era falso o no. O sea, yo tampoco quiero pensar que eran hombres malos. No, sencillamente vean que precisamente la Edad Media, especialmente ese periodo de tiempo, era un periodo donde se le conoce como la Edad Oscura. O sea, no había mucho estudio, no había mucho. Entonces,
era fácil, ¿verdad? Que en ese tiempo se recopilara toda esa serie de falsas enseñanzas populares y ya le empezaran a dar forma, y empezaran a dar forma a lo que conocemos como catolicismo romano, un catolicismo romano más actual, ¿verdad? Eh, Precisamente porque era una época de ignorancia, donde, donde los teólogos no eran muy estudiados, ¿ok? Donde los obispos no eran muy estudiados, tampoco. Respondí tu pregunta, creo que sí. ¿Verdad? Que realmente uno lo que puede decir, sí, es realmente todo eso es parte de la historia de la iglesia. La iglesia católica como tal realmente surge cuando inicia el papado, para mí, que es prácticamente con estos dos papas, ¿verdad? Antes Muy, de eso no podemos decir que realmente fuera iglesia católica, muy, romana como tal, como la conocemos. muy bien, muchísimas gracias. Muy aclarado y le agradezco muchísimo el tiempo para responder mi pregunta. Jaime, tengo un comentario para aprovechar. O sea, algunos no están, tal vez no están viendo el chat, pero Luis Alberto Cel dice, la Iglesia Romana ha reclamado como suyos a todos los teólogos. Ay, se me movió, voy. Como suyos a todos los teólogos de la Iglesia perseguida imperial. Esto es porque ha basado su legitimidad en la continuidad histórica o ha intentado y esforzado para probar esa continuidad histórica. Un comentario del hermano Luis. En- en- Creo que voy a dedicar una clase completa al desarrollo del papado. Entonces no me quiero meter más en eso. Me parece que es un tema importante. Entonces probablemente dediquemos una hora completa a hablar de ese tema. ¿Ok? Entonces no vamos a seguir con eso. Si gustan, puedo continuar o hay más comentarios. Quiero poner ya la última, que ya está positiva, y ya después de eso, si hay más preguntas, podemos aprovechar. Y ya con eso ir terminando. ¿Ok? ¿Qué es la historia de la iglesia medieval? ¿Ok? En resumen, es el periodo de la historia entre el mundo antiguo y el mundo moderno. ¿Ok? Así lo veía el Renacimiento. De hecho, el Renacimiento fue que se le dio el nombre de periodo medieval, porque lo veían entre el periodo antiguo, que para la gente del Renacimiento era un periodo maravilloso, y el mundo moderno, era donde habían resurgido las artes del mundo antiguo. Entonces, a ese periodo, entre ellos dos, fue que le pusieron historia medieval, que es precisamente, vean que medieval significa la mitad de algo. Entonces, de ahí viene el nombre. Se le ha llamado el periodo oscuro, lo cual es una interpretación sesgada porque sí hubo momentos de luz, especialmente después de los primeros 500 años, ¿verdad? Cuando surgen los escolásticos, y entre ellos Tomás de Aquino, ¿verdad? Que es uno de los más conocidos escolásticos. Por último, voy a hablar de las divisiones de la Edad Media. Vean que la Edad Media se divide en 3 periodos. Aproximadamente del 500 al 1050, entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el cisma de la Iglesia de Oriente y Occidente, ¿verdad? Que es cuando surge la Iglesia ortodoxa. Eso se le conoce como la temprana Edad Media, que es principalmente lo que llaman la Edad Oscura. Luego viene la Alta Edad Media, que sería del 1050 al 1300. La fecha ahí que se pone la cautividad babilónica del papado. Luego vamos a hablar un poquito más de eso, pero es una expresión entre comillas. De hecho, se me olvidó ponerle las comillas, que se refiere básicamente, bueno, a todo un momento donde hubieron 2 papas por mucho tiempo. Bueno, y sucedieron papas unos a otros. Hubo todo un desorden con el asunto del papado. Eso se le conoce como la alta edad del periodo, entre 1100 y 1300. Se le llama alta porque fue la época de más luz.
donde surgieron los escolásticos, surgieron escritos, etcétera, etcétera. Y por último, del 1300 hasta la caída de Constantinopla, que se le llama ¿cómo se llama? La Edad Media, eran los últimos años de la Edad Media o Edad Media tardía. ¿Ok? Es para que tengan una idea de que también a la Edad Media le dan ciertas divisiones. Ok, ya con esto vamos terminando esta parte que es teórica, ¿verdad? La parte teórica de esta noche. Si hay alguna pregunta, si no, paso al manual. Ok. Tengo una mano levantada. No sé si Elisa tiene alguna pregunta. No, perdón, fue dedazo. Gracias. Ok. A mí me ha pasado. Creo que a todos nos ha pasado. Bueno, entonces vean. Nada más para ir cerrando, voy a compartir ahora el manual. Ok. Ok, voy a hacerlo más grandecito. El manual del curso. Esto luego puedo bajar al para que lo lea. Pero básicamente los que lo van a llevar con crédito, los que van a llevar como curso en Farel, si saben que tienen que leer ciertas tareas, cada semana van a tener que leer entre 4 a 5 capítulos del libro de Justo González y tienen que hacer ciertas cosas. ¿Okay? Durante 7 semanas. Leen 4 o 5 capítulos. Básicamente la evaluación es la asistencia, leer los capítulos de Justo González asignados a cada lección. Son 324 páginas. Y tienen que responder preguntas de los capítulos de Justo González que están aquí en el manual. Por ejemplo, el capítulo 26, hay ciertas preguntas. También sugiere el informe de lectura de esa semana. O sea, casi todas las semanas hay un informe de lectura pequeñito de una lectura que está en este manual al final. Voy a moverme rápido para que los vean. O sea, cuando se acaban las preguntas, aquí yo le pongo algo que se llama apéndices. Y básicamente lo que hice fue hacer una compilación de documentos de la Edad Media. ¿Ok? ¿Para qué? Para exponerlos un poco a precisamente literatura de esa época que siempre se vuelve interesante. ¿Ok? Y regresemos nuevamente a la evaluación. Entonces aquí es bueno, entonces tiene que leer los capítulos de Justo González, responder las preguntas, tiene que leer los anexos y hacer el informe y al final un examen final. ¿Ok? Son los 4 requisitos de este curso. De hecho, según parece, no hay ensayo. ¿Por qué? Porque tienen que escribir mucho en los informes de lectura, porque son 10 anexos, son 10 informes de lectura. La lectura no es tanto, pero tiene que redactar sus reacciones a cada uno de estos informes de lectura. Y además, ya Justo González es más lectura que un manual normal, ¿verdad? Tiene 324 páginas. Entonces sí, es bastante lectura, es más lectura en este curso que en otros, probablemente. Eso para que tengan una idea de los requisitos del curso. ¿Ok? Jaime, permiso, nada más consultas. Y tal vez algún estudiante que tenga interés tal vez de preguntas. En ese informe tiene un máximo o tiene un mínimo. Una página, mínimo, digamos. Ok. Porque Bien. mira que son 10. Entonces, una página mínimo. Máximo no van a escribir tantísimo de. Listo. Ok.
Tal vez, Jaime, si me permite explicar un poquito, sí, la parte del posterior, después del curso, o vamos a cerrar, concluir tu presentación ahorita. Mm. ¿Cuánto vas a durar? No, como Porque si vos me dices, no, ya yo creo que lo que me quedan son unos 5 minutos, si quieren por esta ocasión, me quedo yo hasta el final para hablar junto con todos. no, dura menos de 5 minutos. Exacto, entonces mejor Ok, espero, por ser la primera vez. ok. No hay que revisar preguntas ni nada. No. Muchas gracias, mis hermanos, todos los que nos han acompañado en esta primera parte. Y muchas gracias, profesor Jaime, por ese excelente repaso. Y a mí me ha gustado mucho, los gráficos son muy excelentes para poder visualizar la historia. Ha sido muy bien, gráficamente excelente. Mis hermanos, todos los que están en el curso, la dinámica de este curso es de la siguiente manera. Nuestro profesor Jaime va a tener 1 hora de exposición. Esperamos que para la próxima semana ya estemos empezando a las 7. Entonces, recuerden, tenemos que estar en punto porque vamos a empezar a las 7 y posiblemente ya a las 8 el profesor Jaime ha terminado su exposición, su presentación como la ha hecho ahora. Después de ahí a las 8 están invitados todos, oyentes y obviamente los que sí tienen que estar son los estudiantes, para lo que va a ser un foro, una revisión de esas tareas que están en el sílabo. Entonces lo que vamos a hacer es intercambiar nuestras respuestas y vamos a pasar, puede ser, de máximo va a ser 1 hora y vamos a estar resolviendo y resolviendo sí las preguntas de los capítulos que están asignados en el sílabo. Entonces, para todos los que están en el curso, tenemos una primera hora, que es la exposición del profesor Jaime, y después quedamos como un grupo, en un foro de discusión con las preguntas que han quedado de la tarea. Y ahí vamos a poder compartir. Como dice el profesor Jaime, él no nos va a acompañar en esa sección. En esa sección va a estar guiada por mi parte y ahí la vamos a estar viendo. Si nos surge alguna pregunta que obviamente no hemos entendido, posiblemente Jaime, te pasamos esas preguntas y Jaime, ya sea Para la siguiente sesión. en la siguiente sesión, el profesor Jaime la puede resolver. Entonces, no sé, mis hermanos, si hay algún comentario o pregunta más. Si no, entonces para ir finalizando ya la primera clase de hoy. ¿Sí, Nathan? Tengo una consulta. ¿Esos lecturas e informes se entregan todos al final, los 10, o cuándo? Me Sí. parece que se entregan cuando, Jaime. Yo pongo o sea, en la guía están escritas para cada semana los capítulos, ¿verdad? Que tienen que leer de Justo González con sus preguntas y luego se sugiere los informes de esa semana, ¿ok? Que a veces va a ser 1, a veces van a ser 2. ¿Para qué? Para que no les quede todo para el final, ¿ya? Porque a veces pasa mucho que en ciertos cursos de queda para el final el informe de lectura y el ensayo. Y hay un montón de gente que no lo hace. Entonces no pasa el curso porque, y precisamente por no entregar el ensayo y digamos, el trabajo final, el informe de lectura, no prueban el curso, cuando tal vez si los informes los hubieran entregado más poco a poco, que en este caso son solo informes, no hay un ensayo, es más fácil que aprueben el curso. Entonces Ok, yo sugiero que sí, que lo hagan tal y como está en la guía. bien. No, y así lo vamos a hacer. Entonces, siguiendo la guía. Emel, dime. Esos anexos, ¿cómo vamos a tener acceso a esos anexos del, Está en el manual del curso. Sí,
pero si no, no entiendo. ¿Es Es más que- lectura de lo que está de Justo González? Voy a contestarle ahí. Emel, en el chat de WhatsApp pasamos un link donde aparece el sílabo. Sí, sí, yo lo tengo. Al final Ahí están del los anexos. sílabo- Al final del sílabo están los anexos. Ahí vienen. O sea, los anexos son parte del sílabo. Ajá. Es un apéndice. Ahí está Ah, en el mismo. están ahí, están ahí. Están ahí. Es Ah, correcto. bueno, está bien, está bien. Bien, hermanos, otra pregunta. No estoy viendo a nadie más. Ok. Profesor Jaime, entonces, no sé si quiere terminar con oración y así concluimos la primera clase. Ok. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos por este medio. Gracias por la tecnología que tú nos has dejado. Gracias porque puede ser usada para bendición. Te pido que bendigas a cada una de las familias representadas en cada uno de los que están escuchando, Señor. Que nos protejas, que nos cuides en medio de este tiempo de pandemia. Te pido que tú estés con nosotros y quiero poner en tus manos este curso. Estamos apenas iniciando. Te pido que sea de bendición para todos, que realmente podamos aprender los unos de los otros y que en general, Señor, podamos tener una mejor visión de lo que es el cuerpo de Cristo a través de su historia, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén.